729. Vamos a conectarnos este mismo instante con el doctor José Hernández, autor de una crónica en la que nos anticipa, señores oyentes, que el día 24 de marzo el país va a fabricar una bomba. Es un magnífico titular, nada equivocado, certero, profundo y realista, porque este 24 de marzo el Ecuador va a consagrar en las urnas uno de los mayores errores cometidos por el presidente Lenín Moreno, dice Pepe Hernández, José Hernández, el colega periodista. En esta etapa postcorreísta, mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inventado por el correísmo es un error, pero con mayúsculas, por decirlo de esa manera. Pero José tiene otra expresión que me parece desenlaza en una realidad. Es el peor bodrío que produjo la Constituyente en el 2008. Al institucionalizar en manos de un partido la participación ciudadana y otorgar a ese ente y de esa manera la potestad de designar, imagínense ustedes, a todas las autoridades de control. Claro, en esa figura se condensó la posibilidad de que el correísmo fuera corrupto, autoritario, inmune e impune. Porque todo eso lo es. El correísmo corrupto, autoritario, inmune e impune. Hasta este momento no se le ha imputado absolutamente nada. Se le ha referido, se le ha mencionado. Pero en términos jurídicos, legales, el modelo autoritario preservaba la inmunidad de estos capítulos que ellos administrativamente los generaron. Y eso le consta a todo el mundo. El correísmo en este momento, o los ciudadanos y compatriotas que creen en el expresidente Correa, dirán para sí, íntimamente dirán, aquello es cierto. Porque no pueden decir lo contrario. Aquello es cierto. El presidente Moreno pensó diluir el problema haciendo que los ciudadanos votaran por los miembros de ese consejo, como si el problema fuera personas y no la arquitectura institucional que se creó. Esa salida llevada a las urnas fue peor que la enfermedad porque puso a depender del azar el control de todos los poderes del Estado, dice José. De lo que salga de las urnas en una campaña en la cual es imposible verificar de manera concluyente si los candidatos son o no submarinos de fuerzas oscuras. Los correístas han entendido a la perfección lo que se juega en las urnas el 24 de marzo. Hay que ver los esfuerzos que hacen para posicionar a sus candidatos. Ustedes ven, han entrado en un desespero. Y dicen todito, lista 5, ¿no? Están desesperados. Y creo que ustedes tienen oídos, experiencia, corazón, prudencia, repudio. O ya se han adaptado, digamos, a este mecanismo de vivir siempre por chaquinianes de corrupción, escondiendo todo, bloqueando juicios e investigaciones sobre el pasado. Al contrario de minar los caminos, hemos más bien descubierto fórmulas para apoyar con nuestro voto y con nuestra actitud
toda esta cantidad de desenlaces viciosos que hemos tenido que soportar a manera de recibir información y de enseñarnos ya a recibir mala información. Qué crudo ha sido el sendero de la corrupción avisorado por el pueblo ecuatoriano al que se ha acostumbrado. Ya no le quita, sino le otorga méritos de soporte, de que así es la vida, la nueva vida en el Ecuador. Vivimos una instancia contaminada por todo género de actos corruptos. Nada ilegal, nada es bueno. Siempre hay intereses generando todos los negocios del Estado, engañándonos entre nosotros. La tentación ha sido muy potente. Lolo Echeverría, bienvenido a la cadena Democracia, bienvenido a este programa de noticias y opinión. Respetable académico doctor Gustavo Isch, ustedes van a tener la posibilidad de mencionar, tras la intervención explicativa de José Hernández, de que el país va a fabricar una bomba que estallará el 24 de marzo, ojalá con luces de entendimiento de ustedes, señores oyentes. Si ustedes no contribuyen a lo que van a escuchar de parte de José Hernández y de todos mis invitados, entonces quiere decir que nos hemos equivocado de país y que estamos malgastando nuestras energías desde hace un montón de años. Con verdadera pena lo digo. Qué frustrante el futuro de nuestro país si ustedes en esta ocasión no hacen por lo menos el mínimo esfuerzo por entender cómo está la cosa. ¿De qué es la bomba? ¿Y cómo pueden contribuir los ciudadanos a que ésta estalle para que vuelva el Ecuador de valores, el Ecuador de buenas costumbres, de aciertos y de buena institucionalidad y de buenos negocios? Una bomba que acabe con todo, José. Bienvenido, buenos días. Explíquenos, por favor. El país está fabricando una bomba que debe explotar el 24 de marzo. ¿Cómo? Bienvenido, colega periodista José Hernández, de Cuatro Pelagatos, la plataforma que ha dignificado al periodismo ecuatoriano, conjuntamente con otros empeños, esfuerzos e intencionalidades y políticas de comunicación del periodismo libre de nuestro país. Tenga la bondad, José. Buenos días, Gonzalo, también a Lolo y a Gustavo, a todos sus oyentes, buenos días y gracias por esta invitación. Gonzalo, cuando se habla de una bomba que se está fabricando, que se va a fabricar el 24 de marzo, me estoy refiriendo específicamente a esta elección en la cual vamos los ciudadanos a elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que va a reemplazar al Consejo de Participación que lidera en este momento Julio César Trujillo y que tiene otros 6 consejeros. ¿Por qué equivocó Julio César, José? No fue él, Gonzalo. Él no fue porque no fue el Consejo. Esto es un error del presidente de la República al haber, en vez de haber propuesto la desaparición de ese Consejo de Participación, haberlo convertido en uno de los puntos de la consulta para que sean los ciudadanos los que elijan o elijamos en las urnas a estos consejeros, a este poder.
Y al haberlo hecho, evidentemente que hay allí uno de los mayores peligros que puede tener en este momento la democracia en el país, por varias razones. La primera es que ese poder probó durante el correísmo que es un poder que no tiene razón de ser en una democracia, ya que concentra la designación de todas las autoridades de control. Esto significa que es un megapoder metido en la democracia que hace que 7 personas puedan, mediante concursos o los mecanismos que elijan, puedan absolutamente nombrar, designar a las autoridades de control, y allí está la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias, etcétera. Es decir, ese es un megapoder, y con el presidente Correa esto mostró que quien controle ese poder puede convertir absolutamente el manejo del poder en un poder impune e inmune, porque puede poner allí gente que es gente absolutamente a su mandar, y eso significa que pueden ser autoridades que no están ni controlando ni viendo lo que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, ahora, usted dice, José, que por supuesto no todo lo que ha hecho el Consejo Transitorio ha sido exitoso, pero sin ese proceso que el presidente Moreno inventó para salir del bloqueo institucional que dejó el correísmo al país, no habría la Corte Constitucional de lujo que se posesionó este martes. pero claro, Gonzalo, allí hay que entender dos cosas. Lo primero es que efectivamente, aún siendo un poder absolutamente, yo lo he llamado desde que apareció, desde que apareció Montecristi, lo he llamado el bodrio. Eso es un bodrio, como poder es absolutamente algo impresentable. Entonces, pero evidentemente que al tener a Julio César Trujillo, el presidente aquí hizo el hecho de que tengamos una corte, por ejemplo, la Corte Constitucional presentable, digamos, autoridades de ciertas superintendencias. Vamos a ver qué ocurre con la Fiscalía, etcétera. Pues allí hay un tema, Gonzalo, y es que a pesar del error de ese poder, el hecho de haber designado prácticamente a dedo por el presidente Lenín Moreno a estas personas, el país podía saber quiénes estaban tomando esta decisión. Estas mismas personas fueron las que enviaron 9 de sus representantes, digamos 9, propusieron en la lista para la Corte Constitucional a 9 personas. Igual número mandó el Ejecutivo o la Asamblea. Bien, de esas 9 personas, 7 en el concurso quedaron en la Corte Constitucional, 7. Las otras 2 personas son de la lista del Ejecutivo. Y eso hace que al ser designadas a dedo, porque a dedo fueron enviadas, fueron escogidas para ponerse en esa lista, pero después hubo un concurso. Allí hay algo, Gonzalo, de acierto, en el sentido de que el país podía ver quiénes eran. En este momento, la diferencia es que vamos a elegir de una lista de gente que quién sabe quiénes son. Y entonces al 24 vamos a elegir personas que Gonzalo, si tenemos 80.281 personas que están en las elecciones, dígame usted a qué horas el país va a poder hacer lo que hizo con la Corte Constitucional, con las personas enviadas en las listas, en estas 3 listas. ¿A qué horas tendrá el tiempo de poder mirar qué personas son, qué pasado tienen, qué estudios académicos han hecho, cuál es su perfil, su escala de valores fundamentalmente ético y moral? Entonces, Gonzalo, eso no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿quiénes van a llegar a reemplazar
¿Quiénes van a llegar a reemplazar a Julio César Trujillo y a las otras personas que están allí? Eso no lo sabemos. Entonces aquí hay que decir dos cosas, Gonzalo. La una es que de todas formas ese poder no debiera estar en la arquitectura institucional del país. No debe estar ese poder. Y ahora que está peor, porque ahora vamos a legitimar en las urnas a unos desconocidos que van a llegar allí. ¿Y quiénes son esas personas? No sabemos. No sabemos, el país no va a poder hacer ese balance, no va a poder hacer esa auditoría. ¿Quiénes serán? Y esas personas pueden llegar, Gonzalo, perfectamente pueden llegar a deshacer, sí, porque en este momento no tienen un bloqueo, no hay absolutamente un bloqueo para decir, esas personas pueden llegar y pueden perfectamente tratar de desconocer lo que hizo Julio César Trujillo, lo que hicieron los otros consejeros, tumbar esta Corte Constitucional, que efectivamente sí es de lujo, tumbar y volver a empezar. ¿Con qué intereses, Gonzalo? Entonces, evidentemente que este es el sueño de Correa y de cualquier otro político que quiera tener todo ese poder en sus manos. El sueño en este momento debe ser cómo captura ese poder, cómo lo coge, cómo lo domina, igual que lo hizo Correa durante la década. Entonces, esa es la bomba, Gonzalo. Esa es la bomba que estamos fabricando los ciudadanos, que el 24 vamos a votar por gente que ni siquiera sabemos quiénes son y que van a llegar allí con qué cantidad de votos. Vamos a verlo. Van a ser absolutamente pírricas esas cifras y vamos a ver, esas personas llegarán ahora totalmente prevalidas de haber salido y de tener su legitimidad en las urnas, lo cual, Gonzalo, agrava el problema que tenía el correísmo, porque al correísmo nosotros podíamos decirle, Correa puso para dominar estos poderes. Ahora nos va a tocar decir que los ciudadanos pusimos, y lo cual absolutamente agrava el problema. Y les pregunto a los invitados en el estudio, ¿quién tiene la responsabilidad el día domingo 24 de que esta bomba no produzca los daños que serían irreversibles, de retomar de nuevo un estatuto maligno que podría ponernos en peores circunstancias, Lolo Echeverría y Gustavo Isch, de lo que teníamos? No se nos vaya de la línea, si es tan amable, José, de permitirnos unos minutitos ubicar también el pensamiento de Lolo Echeverría y de Gustavo Isch, nobles académicos que me hacen en la fineza de acompañarnos, José. Tenga la bondad, Lolo. Gracias, Gonzalo. Un gusto compartir con José y con Gustavo. Me parece que el análisis de José es de total clarividencia, porque no se había advertido cuando se estableció este mecanismo de los riesgos que conlleva. Este Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir. Cuando se estableció esto ya se lo hizo sin duda alguna con mala intención, porque se trata de un consejo que se supone que representa a los ciudadanos, pero los representantes legítimos son los miembros de la Asamblea Nacional, que son calificados y propuestos por los partidos políticos y después elegidos por votación popular. Ellos representan al pueblo. Entonces, esta duplicación de representación fue un absurdo desde el comienzo y malintencionado. De manera que lo que se buscaba era que, junto con el Poder Ejecutivo, hicieran este superpoder, capaz al mismo tiempo de organizar todo y de eliminar todos los controles, porque al poner gente que son sumisos, que responden al poder, le dejan inmune al poder y por supuesto impune a la corrupción. De manera que lo que se cambió fue la superficialidad del modo de designar a este consejo. No hay mayor diferencia entre que sea elegido por votación o que sea elegido por la famosa meritocracia.
Y tiene razón José cuando dice que empeora el hecho de que sean elegidos en votación popular. Empeora porque entonces tienen una legitimidad superlativa equivalente a la del presidente o de los asambleístas, porque son elegidos por votación popular y representan con toda legitimidad al pueblo. Y en esas condiciones pueden convertirse en un problema político de magnitud. Yo no creo que tengan base legal para pretender deshacer lo que ha hecho el Consejo de Participación Transitorio, porque tenía un mandato legal específico, el de analizar la actuación y definir si continúan o no los distintos órganos o titulares de los órganos de control. Pero sí puede provocar un problema político de magnitud, pretendiendo duplicar una elección, por ejemplo, para trabar algo, y entonces tendríamos ahí funcionarios con doble legitimidad. De manera que sí es extremadamente peligroso. Y la única manera que yo veo... Pero ¿de quién es el error? ¿De quién fue el error? Yo hablo de un error. ¿Calculado o no calculado? Por favor, ¿calculado o no calculado? Yo no tengo pues así una absoluta confianza de que no entró un criterio mejor concebido para que este partido, esta plataforma política se quede vigente. Bueno, me parece a mí que el error es el autor de esta equivocación es el presidente de la República, pero es... El presidente Moreno. El presidente Moreno, pero digamos es el culpable inmediato. Pero hay otros mediatos, digamos a posteriori es fácil juzgar, se ve con claridad. Pero si nos ponemos atrás en el tiempo y vemos lo difícil que era evitar que todos los nombramientos hechos por Correa, deshacer esos nombramientos, ¿cuál era el camino? No había camino. De manera que este era un camino viable que a la postre se ve que tiene unos riesgos enormes, pero era el camino posible. Así que... ¿En dónde equivocó el camino, Gustavo Is? Buenos días, gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a Lolo Echeverría y a ¿En dónde nuestro equivocó amigo el camino? José. Yo no creo que haya equivocado el camino. No el camino, sino el caminante. No, yo creo que no lo equivocó, yo ahí discrepo en ese sentido. Pienso que la política es un poco el arte de hacer que las cosas pasen, pero también las cosas pasan en función de las realidades, de los contextos específicos. No nos olvidemos que... Todo acto político es calculado, por supuesto, tiene una diseñado. El error sería hacer política sin estrategia. Y un error subsecuente es hacer política sin saber comunicar. Esa es una debilidad sobre la cual yo quisiera referirme. Sin saber comunicar. Sin saber comunicar, exactamente, porque eso pone en grave riesgo las decisiones y los procesos de ejecución de la política, independientemente del tema que se esté tratando. Si nosotros retrocedemos un poquito en el tiempo y nos acordamos cómo llegó el presidente Moreno al ejercicio del poder, vamos a recordar y vamos a establecer que llegó en una posición absolutamente vulnerable. Y yo personalmente considero que la estrategia de hacer los cambios que se hicieron en función del proceso de reinstitucionalización a partir del mismo monstruo que fue creado en Montecristi, es decir, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le dio legitimidad a ese proceso de reestructuración, que no se ha cumplido totalmente, que en el Consejo de la Judicatura fue un fracaso, que hasta ahora deja mucho que desear en el tema de la judicatura. Perdón, ¿qué líder? Porque a mí me gusta dejarle claro a la población de lo que intentamos dibujarle con autenticidad y objetividad, y con pruebas, y con demostraciones fehacientes. ¿Cuántos liderazgos que cohabitan en este momento en el escenario de gobierno y hasta en el propio Palacio Presidencial participaron de esto? De este principio de crear este Consejo de Participación Ciudadana, dándole oportunidad al pueblo ecuatoriano, se dibujaba como un acierto democrático fantástico. Yo me acuerdo haber apoyado
aquella circunstancia. Claro, Gonzalo, efectivamente ahí la responsabilidad es de la enorme mayoría de ecuatorianos, que, digamos, de alguna manera también detonaron esa bomba, si es que seguimos utilizando la metáfora de José, llamada Rafael Correa, que apoyaron la bomba de la Asamblea Constituyente. Muchos pensando que efectivamente vivíamos un proceso de transformación democrática, de cambio, que íbamos a salir de los errores y las deficiencias de la llamada partidocracia. Pero mire, si no hubiera hecho el presidente la convocatoria a la consulta popular, y no se hubiera planteado los temas que se plantearon ahí, no habríamos tenido ese proceso de transformación que fue empujado además con un liderazgo más bien fuerte, que llegó a superar incluso el liderazgo del propio presidente de la República. No hubo un golpe de timón, no hubo un cambio a golpes, a correazos, como estábamos acostumbrados, sino que el Consejo de Participación, insisto yo, de una manera más o menos exitosa, empujó los cambios de los que ahora estamos hablando. Coincido con Lolo, coincido con José, en que hay un riesgo enorme, en que la nueva elección pueda traernos esos submarinos, esos infiltrados del correísmo a este nuevo organismo. Pero ese era el riesgo del que usted hablaba también con mucha inteligencia y suspicacia, Gonzalo. En un proceso democrático eso puede ocurrir, pero la obligación de quienes están organizando esto, de quienes están empujando esto, me refiero concretamente al gobierno nacional, es evitar que ello ocurra, y tienen forma de evitar que ello ocurra. Yo no creo que a estas alturas el presidente Moreno, ya con una legitimidad mayor que la que tenía cuando recién llegó al poder, con un gabinete distinto al que tenía cuando recién llegó al poder, con una estructura de fuerzas alrededor de él políticamente operando, distintas totalmente a la que tenía cuando llegó al poder, con un correísmo más debilitado, con un expresidente prófugo, con un ex vicepresidente encarcelado, es decir, con un cambio en la correlación de fuerzas, cometa la imprudencia de permitir que estos infiltrados o que estos submarinos ingresen al Consejo de Participación Ciudadana y den al traste con todos los cambios que se han realizado. Ahí es eso, creo que el presidente tiene todavía la posibilidad de jugar al menos una ficha muy importante y que está a tiempo. Y de lo que yo he notado en estos casi 2 años que él lleva en el ejercicio del poder, Moreno juega mucho con los tiempos. A Moreno no solamente es que le pasan cosas, Moreno ha demostrado que tiene la capacidad de hacer que las cosas pasen en coyunturas que le son sumamente adversas. Así es, y reflota inmediatamente. Yo estoy prácticamente, sin duda, haber sobrevivido desde ese 24 de mayo en que empezó ya el distanciamiento con el correísmo. Hasta ahora, en las condiciones en las que se encuentra, requiere habilidad, requiere paciencia, requiere algunas otras circunstancias, y requiere una política de alianzas que efectivamente ahora la tiene y que al inicio no la tenía. ¿Con qué metodologías estratégicas podría salir avante nuevamente el señor presidente Moreno? Le pregunto a José Hernández. Gonzalo, me parece que, o sea, en el análisis que hace Gustavo, falta dos hechos. Dos hechos. El primero es que efectivamente el presidente no tenía otra posibilidad que la de pasar por un Consejo de Participación Ciudadana y construir algo que fue lo que vimos todos con Julio César Trujillo, Pablo Dávila y los otros consejeros que están en esa institución. Me parece que eso era así, porque así estaba la arquitectura institucional. Pero quizá Gustavo no está recordando que el propio Julio César Trujillo y Pablo Dávila, en forma específica los dos, llamaron desde hace meses, después de estar en funciones, dijeron que el Consejo de Participación tenía que desaparecer. Y lo dijeron. Y entonces el presidente, ahí empezaba otro momento político. Es decir, ahí hubiera podido empezar una nueva visión sobre qué hacer con ese poder, cómo desaparecerlo. Y efectivamente había una manera de desaparecer ese consejo, que era llamando, por ejemplo, a una consulta popular. De hecho, eso estuvo en la agenda del gobierno hasta la semana pasada.
hasta la semana pasada que se iba a llamar a una reforma, a una consulta popular para el 24, integrar esa papeleta. Eso estuvo hasta el martes de la semana pasada, estuvo en la agenda del gobierno. Por muchas circunstancias no activaron esa posibilidad, pero el gobierno, Gonzalo, este momento es consciente del peligro que encierra esa institución y es tan consciente que yo creo que ese consejo tiene que desaparecer y el gobierno tiene que de una forma u otra llamar este año a una consulta popular para que esa institución desaparezca y que las funciones sean absolutamente pasadas a la sociedad política, claro, con controles, por supuesto, con una enorme participación ciudadana, que hay que encontrar los mecanismos. Ha habido, Gonzalo, en este proceso de Julio César Trujillo y sus otros consejeros, ha habido algunas prácticas que son interesantes y que creo que el país tiene que aquilatarlas y aprender de ellas. Por ejemplo, la comisión que se creó, la comisión de selección que se creó para la Corte Constitucional, me parece que hizo un excelente trabajo y me parece que hay prácticas allí que se pueden ver para cómo entre la Asamblea y la ciudadanía se pueden construir algún tipo de mediaciones que logren hacer que la representación política para esas instituciones sea de muchísima mejor calidad y que no sea, Gonzalo, simplemente lo que los políticos dicen o quieran hacer en la Asamblea con estas autoridades. Entonces me parece, Gonzalo, que sí es verdad lo que dice Gustavo. La primera parte me parece que tenía que pasar por ahí el presidente, pero después podían pensar y debían pensar, Gonzalo, que esa fue un error del presidente haber puesto eso en la consulta para que vaya a una elección popular. El propio presidente con los meses se ha dado cuenta y por eso ha habido en carpeta del gobierno la posibilidad de llamar a una consulta. Me parece que si el 24 ya no calza, para el 24 de marzo o ya no calza esa consulta, Gonzalo, de todas maneras el país debería hacer esa consulta este año, porque ese consejo de participación, Gonzalo, es un superpoder que no debe estar en la arquitectura institucional de una democracia. Todito las 5, si es que ganara, o si es que inflaría resultados a favor de Correa, ¿no sería un impedimento para lo segundo? Gonzalo, es que el problema no es solamente Correa. Aquí estamos ante un poder que cualquier político, Gonzalo, con malas intenciones o con aliento autoritario, estaría deseoso de controlar. Aquí estamos ante el peligro de que haya poderes del narcotráfico o de otros poderes que pusieran gente allí para controlar, por ejemplo, la elección de un fiscal. O sea, esto es un tema que, Gonzalo, no se puede dejar al azar de qué pasa en las urnas, porque en las urnas pueden pasar miles de cosas y el país se ha equivocado en el número de veces en las urnas. Entonces, eso, Gonzalo, yo creo que hay que tener, los ciudadanos tenemos que tener, los electores, los ciudadanos, una visión un poco más sobria, más digamos, una visión más realista y tranquila, o cómo poder reemplazar lo que usted dice, o más bien más exigente, ubicar las cosas y los peligros donde deben estar y llamar la atención como este momento. Le formulo con todo respeto y consideración, le pregunto a Julio César Trujillo Vázquez, le pregunto, ¿no ha conversado usted de este problema que estamos describiendo con nuestros invitados? Peligrosísimo insuceso que podría darse en el trámite que ustedes han tenido la bondad de acertar en su seguimiento, pero también de equivocarse, o no había cómo en un momento dado. ¿Qué posibilidades hay para un momento mediato o inmediato? ¿Ha conversado con el presidente Moreno respecto de esta circunstancia
mi saludo y mi agradecimiento por su deferencia, doctor Trujillo. Los ecuatorianos le escuchamos. Sobre este particular, usted verá que hace algunos meses sugerí que se convoque una consulta popular, entre otras cosas, para una enmienda constitucional en la que se considerara qué pasa con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que yo creo que ciertamente es innecesario, pero como hay que ceñirse a la Constitución, era materia de un estudio que estaba encargado a una comisión integrada por un abogado designado por Moreno y un abogado designado por Consejo que yo presido. Pero el 24 de marzo el país fabricará conscientemente, según José Hernández, una bomba de tiempo, porque el Consejo Ciudadano que salga de las urnas tendrá la tentación de creerse todopoderoso y va a convertirse, doctor Trujillo, en el punto neurálgico de la política en el país. Ese problema que nacerá paradójicamente en las urnas tendrá que luego igualmente ser zanjado en las urnas. ¿No ha pensado en esa posibilidad, doctor? Bueno, primero, no todo podrán hacer. Primero porque en la consulta popular de febrero pasado, el pueblo nos confió dos tipos de atribuciones o facultades. Unas extraordinarias, que las hemos cumplido ya a cabalidad, y otras ordinarias, que son las que estamos cumpliéndolas, y esperamos cumplirlas hasta el último día que estemos en funciones. El nuevo Consejo no podrá invocar ninguna facultad extraordinaria, porque la decisión de febrero se agotaba con nosotros, y nosotros ya la hemos agotado. Y en cuanto a las ordinarias, bueno, tienen que ceñirse a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes. Inquietudes, doctor Trujillo, si es tan amable. Ahora, claro, sí. Los elegidos puede ser que consideren todopoderosos, ya eso ya es problema en el que no tenemos ninguna competencia, ni cómo impedir, porque eso ya es un problema psiquiátrico. Lo importante sería en el futuro, seguramente, Sí. que para comparecer a una candidatura acompañen un informe psiquiátrico, que son gentes normales y no enfermos de egolatría. Usted tiene toda la razón, pero esos enfermos nos tienen como estamos. Ahí hay que cuidarnos de los enfermos, porque no nos cabe otra cosa, doctor. Le pregunta José Hernández, muy cortito, lo siguiente. Gonzalo, no, yo quería, al doctor Trujillo, yo le quería preguntar si efectivamente se consideró la consulta popular, se charló con el presidente. ¿Por qué, doctor Trujillo, esta consulta no apareció para el 24 de marzo? ¿Usted debe tener información al respecto? Bueno, hemos conversado varias veces con el presidente de la República, pero claro, el presidente tiene también distintas opiniones que no todas son coincidentes. Algún momento coincidió con nosotros que hacía falta una consulta popular en estos días, con relación a las próximas elecciones. Pero después, inclusive llegamos a integrar una comisión. María Paula Romo, en representación del presidente Moreno, y Pablo Dávila, en representación del Consejo de Participación. Pero empezaron a trabajar inclusive. Pero empezaron a trabajar. ¿Qué referencias tiene usted de ese trabajo? Bueno, él nos entregó, el informe nos entregó Pablo Dávila en la sesión anterior, y nos dijo que estaban trabajando con bastante entusiasmo y con bastante éxito. Pero doctor, ¿consensuaron los dos? Ya ha sido disuelta. ¿En qué consensuaron los dos? Ya no va. ¿En qué consensuaron los dos, María Paula y el doctor Dávila? Bueno, en
en la necesidad que hay que estudiar cuál es el camino para la enmienda constitucional. Tanto más que ahora ya tenemos una Corte Constitucional cuyo informe es necesario para todo tipo de consultas populares. Esa corte constitucional a la que le alabamos todos por su calidad, es el éxito mayúsculo de su gestión, doctor, y el consenso nacional nos ha premiado ventajosamente, pero hay que darle luces e intenciones que gocen del beneplácito de todos los poderes este momento, algo así. Perdone usted. Así es, pero repito que esa comisión ha suspendido el trabajo. Espero en la próxima sesión de esta semana nos entregue Pablo Dávila el informe sobre cuánto han trabajado o qué ha pasado con esa comisión. Al menos oficialmente a mí no me ha llegado ninguna decisión del presidente de la República al respecto. Pero entiendo que Pablo, que debía formar parte de esa comisión, debe tener informe de última hora que será puesto en conocimiento del Consejo en la próxima sesión, que creo es el próximo miércoles. Lolo Echeverría quiere preguntarle lo siguiente, doctor. Sí, doctor. Uno de los temas que se discutiría con toda seguridad es si se trata de una enmienda o una reforma. Esa sería la discusión de fondo. ¿Ustedes dilucidaron esta inquietud? Bueno, nosotros no podemos resolver al respecto, porque no es nuestra fiscal, es la Corte Constitucional. Que someterle a la Corte Constitucional el asunto que tenía que estudiar la comisión integrada por el doctor Dávila y la doctora Romo. Pero ese trabajo lo vamos a conocer el día miércoles próximo, que el Consejo tendrá sesión a la que concurriremos todos los consejeros para enterarnos de lo que ha ocurrido. Estaremos hablando, doctor. Así es. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. 8:11 minutos de la mañana. Comentarios. Estamos viendo Gustavo el desarrollo del guión del que hablábamos, ¿no? La capacidad que tiene la política y los políticos de hacer que las cosas pasen y no pasan solamente como uno se las imagina, sino como la situación real va determinando. Yo sí recuerdo en el sentido de la inquietud que tenía, la observación que me hacía José. Yo sí recuerdo perfectamente cuando Julio César Trujillo, Dávila plantearon la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Quizás en ese momento era lo más oportuno, pero quizás en términos de la realidad y de quienes estaban jugando en la cancha directamente no se podía haber hecho. Ahora, yo sí comparto plenamente la preocupación que ha sido expuesta acá en el sentido de la conformación que va a tener ese Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que ya incluso el propio doctor Trujillo nos ha explicado que hay limitación, o sea, que no es que pueden venir y borrón y cuenta nueva y desmantelar todo el trabajo que se ha venido haciendo. Porque ahí estamos hablando de un problema de calidad de la representación democrática, Gonzalo. O sea, tenemos políticos ahora, algunos de ellos, yo diría que menos del 10% quizás, de los que están participando para la elección del Consejo de Participación Ciudadana, que son conocidos. El resto de candidatos son absolutamente desconocidos. Y ahí hay una responsabilidad enorme por parte de la ciudadanía para poderlos elegir. Pero ¿en medio de qué contexto? O sea, lo que se está jugando con la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana tiene una carta más o menos clara. Ahí hay dos posibilidades. Mantener el Consejo de Participación Ciudadana, restándole funciones, restándole competencias. Es parte de la función de transparencia y control social, permitir que siga de alguna manera operando en ese escenario, pero impedirle o restarle las capacidades que actualmente tiene como para elegir, por ejemplo, autoridades de los organismos de control. Eso es fundamental. No nos olvidemos que en medio de todo este juego entre el Ejecutivo y los otros poderes del Estado, también está la Asamblea Nacional, con el enorme desprestigio y debilidad de este momento. No se va a poder gobernar este país con o sin Moreno, con cualquiera que venga en el 21,
en el 21 si es que la arquitectura institucional montada por el correísmo no se termina de transformar. Entonces, lo que está en juego en estas elecciones del Consejo de Participación Ciudadana está apuntando hacia el 21, Gonzalo. Es la idea o la necesidad de pasar a un cambio de modelo del control de un único partido que sostuvo la corrupción a un sistema de varios partidos, donde esa calidad democrática debería ser expresada de una manera cualitativa adecuada. Y esperemos que ahí la sensatez y la buena fortuna de los ecuatorianos desactiven la bomba que podría suponer no necesariamente que el nuevo consejo esté integrado por excorreístas o por correístas, sino por gente que ya está viendo su participación ahí con los mismos ojos de hace 10 años, con los mismos ojos de hace 15 años, con los mismos ojos de este momento, es decir, con los ojos del oportunismo, con los ojos de entender que están en una posición privilegiada, en la que podrían pretender extralimitarse en sus funciones, en la que este 85% de candidatos que aspiran a llegar allá no tengan la altura ética y la conciencia política como para actuar en función de los intereses del país, ¿Cómo sino le de los estamos? intereses personales y de los intereses de los partidos y de los movimientos que los van a auspiciar. Yo me he quedado atónito, francamente, mirando la publicidad que ha sido, además de una manera absolutamente irregular, extraña, ridícula, establecida por el Consejo Nacional Electoral anterior, en la que aparecen los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? O en algunas entrevistas con algunos medios de comunicación, y parece que estuvieran siendo candidatos a la presidencia de la República, cuando no se trata de eso, cuando no es para eso a los que se les va a elegir. Y es un proceso que se mezcla, ¿no es cierto?, con las elecciones seccionales, y es un proceso en el cual la comunicación va a ser absolutamente opaca. Habida cuenta de que hay un desinterés y un desencanto enorme por parte de una gran mayoría de ciudadanos por elegir a los representantes de los poderes seccionales que vienen a partir del 24 de marzo, y un desconocimiento superior al 70% de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, para qué sirve y a quiénes va a elegir entre los 43 candidatos. Ese es un factor que está siendo muy mal manejado, muy atropellado, a menos que me equivoque yo y esa sea la estrategia. José. Doctor Hernández. Gonzalo, solo le agradezco, y para terminar mi participación, solo yo quisiera anotar tres cosas. La primera pero es que ¿qué expectativa encierra su mente este momento? Sí, Usted nos vino a despertar. Me parece esto. que el doctor Trujillo nos ha ratificado que hay institucionalmente, es decir, en las conversaciones suyas con el presidente, la preocupación de qué mismo hace ese consejo, y la necesidad sea de desaparecerlo o sea de absolutamente menguar todas sus atribuciones. Entonces, me parece que ha ratificado que incluso hasta los últimos días esto ha estado en la carpeta del gobierno y del Consejo de Participación Ciudadana, la preocupación de tener este poder ahí ahora entregado al azar del tema electoral. Uno. Segundo, me parece, Gonzalo, que efectivamente el tema de la enmienda o el tema de la reforma es clave, como lo planteó Lolo, y me parece que las dos posibilidades caben ya a estas alturas. La una, desaparecer definitivamente ese consejo, y para eso habría que hacer efectivamente una consulta, o menguar esas atribuciones, retirándole la posibilidad a ese consejo de que elija a autoridades y que se queden ellos solamente con atribuciones de formación ciudadana, etcétera, etcétera. Y la tercera, mi tercera conclusión, Gonzalo, es que las dos anteriores premisas llevan a la misma conclusión. El país tiene que prescindir de ese poder. Si no lo hace ahorita el 24, que ya no habría tiempo para eso, Gonzalo, lo tiene que hacer. El país no puede tener en su arquitectura institucional una función que es absolutamente la función que le dio al presidente Correa la posibilidad de concentrar los poderes, de controlar todas las instituciones, el poder total, y de hacer que definitivamente sus actuaciones
y su gestión ni fueran auditadas, ni fueran fiscalizadas, ni fueran controladas, lo cual hace que el país tenga lo que está viendo en este momento. Para que no vuelva a ocurrir aquello que recomienda Lolo Echeverría. Primero creo que hay que recordar la alusión que hizo Gustavo a los tiempos, porque eso ilustra muy bien. No era posible, era una especie de absurdo el pretender nombrar un Consejo de Participación transitorio para que elimine al Consejo de Participación. Esto parecía una especie de suicidio en tercera persona. No tenía cabida. La segunda opción es una consulta en la cual se plantea la eliminación del Consejo y la elección del Consejo. Otro absurdo. De estas cosas no se han esclarecido, pero seguramente este aplazamiento se debe a las dificultades de la realización, de la ejecución de esta idea fundamental de que ese consejo es un peligro para el país. Una tercera opción sería que en las elecciones se elige nuevo consejo, pero en la misma elección se determinan las facultades de ese consejo. Eso sí es posible porque se resuelven dos problemas. Primero, para eso basta una enmienda, no una reforma. Y segundo, al elegir ese consejo, el mismo momento que se le elige se determinan sus facultades. Esto sería la lógica que nos sacaría de este aprieto político peligrosísimo en el que estamos. Exademocracia, periodismo de fondo. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas si pudieras diferir los